Buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Se dice que las personas que sufren algún tipo de infidelidad pasan por distintas fases, del enfado a la tristeza, de la tristeza al rencor y el miedo a que se repita la desconfianza y los celos. Pero ahora imagínate, cuando una traición es cometida por tu propia hermana. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La boda maldita. Este es un relato basado en hechos reales de la señora Concepción Castillo de Villa Mainero, Tamaulipas, y esta historia fue escrita por mi amigo Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Era el año de 1984, cuando en Villa Mainero había dos hermanas, hijas de la señora Magdalena, de nombre Francisca de 20 años, y Gregoria de tan solo 14 años de edad. En ese entonces Pancha, como así le decían aquí, esposa de Maleno, que tenía su rancho y se dedicaba a ordeñar vacas, así como a hacer quesos y derivados de la leche. Repartían en tiendas de todo el rancho y los alrededores, y no les iba tan mal, a tal grado que les empezó a hacer falta manos para poder producir más, así como gente para poder repartir y alguien que cobrara en un pequeño mostrador, el cual habían colocado en aquel negocio. Así que Francisca le comentó a su hermano que si le podía decir a Gregoria que le ayudara, ahorita que estaba de vacaciones de la escuela, y así podía ganarse también un dinerito. Así que Maleno no tuvo ningún inconveniente, ya que ella se quedaba en la casa cuidando a sus hijos, ya que eran 3 pequeños los que se quedaban solos, y no podía ayudarle mucho a su esposo. Así que Goya, así como le decían en el rancho, a punto de cumplir sus 15 años, mejor cuerpo que el de su hermana, y también un poco más simpática, se fue a trabajar con su cuñado a la oficina, enseñándole todo lo que tenía que hacer. Fue entonces que él se empezó a fijar un poco más en su cuñada y la empezó a cortejar, y sobre todo, le empezaba a comprar algunas cosas, así que aquella muchacha se empezó a deslumbrar ante la galanía y esplendidades de Maleno. Así fue que comenzaron un romance entre ellos, a tal grado de irse del rancho juntos, con rumbo a la frontera. Fue una noticia que le cayó como un balde de agua a Francisca, que juró que ella no se burlaría y que se las iban a pagar los dos, que toda la vida se iban a acordar de ella. Así como una maldición, al mes, Maleno abandonó a Gregoria y se regresó con su esposa, sumiso y pidiéndole perdón, que no tenía ojos para otra mujer. Toda la gente decía que parecía un robot y que solamente obedecía órdenes de Pancha, y que las cumplía al pie de la letra. Por su parte, Goya regresó al pueblo con la vergüenza, su moral y dignidad pisoteada y señalada por toda la gente, porque cómo era posible que le hubiera robado el marido a su hermana, y como siempre pasa, pueblo chico, infierno grande. Así que no había hombre que se fijara en ella, ya que les causaba repulsión. Ella empezó a tener un comportamiento medio extraño, como si estuviera tontada, y así estuvo un par de años hasta que llegó un joven a vivir a aquel rancho. Ahí fue donde le empezó a cortejar y anduvieron de novios, a tal grado que decidió casarse con ella por la iglesia. Hicieron una comida en el patio de su casa, ya que este lugar es grande. Así hicieron todos los preparativos y acordaron la fecha para su boda. Pero algunos familiares de ella le decían a su mamá que ella no estaba bien, que la veían mal mentalmente. Su mamá solamente dijo: desde que le pagó mal a su hermana, así quedó. Se llegó aquel día de la boda y ya en la iglesia Goya, con su vestido de color perla hasta el cuello, ya que no le permitieron ir de blanco. Justo cuando estaba en el altar y se celebraba la misa, su corona se cayó y su velo de igual manera se caía de su cabeza. Fueron 3 veces las que sucedió esto, así que el padre de la iglesia le preguntó que si estaba segura de que quería casarse. Su respuesta fue sí, padre. Terminó la misa y al salir afuera de la iglesia, donde acostumbran a aventarles arroz a los novios, como una vieja costumbre para desearles prosperidad, notó que en su pecho tenía una mancha enorme como de sangre,
así que todos se espantaron y se fueron muy rápido a su casa para poderla revisar. Al tiempo que en el cielo se empezaron a llegar unas enormes nubes negras que amenazaban con una gran tormenta. Llegaron a su casa y revisaron a Gregoria, pero en su pecho no tenía ninguna herida, no había nada. Solo aquella mancha roja, como si fuera sangre. Quisieron quitar esa mancha del vestido, pero esta no se podía quitar. En el patio ya estaban listas todas las mesas y la comida para unas 150 personas, así como la música que ambientaría aquella fiesta. Pero justo cuando se decidieron a celebrar esa unión, se desató una furiosa tormenta que parecía que el cielo se caía. Esta tormenta llegó a tal grado que en pocos minutos un torrente de agua arrastró y se llevó todo a su paso. No dejó nada de lo que había en el patio. Mesas, sillas, comida, todo lo que había ahí listo para la boda, quedó en el suelo tirado. Gregoria cayó en una crisis depresiva y se mantuvo siempre alejada de la realidad. Aunque tuvieron 3 hijos, siempre vivió en depresión. Su esposo muchas veces la dejó, pero al poco tiempo regresaba por sus hijos que ellos habían tenido, hasta que un día ella decidió escapar por la puerta falsa e irse de este mundo quitándose la vida con una soga. Esta historia la quise compartir con ustedes. Nadie supo a ciencia cierta si la hermana de Gregoria tuvo algo que ver con aquel comportamiento que ella tenía y esas cosas que le pasaban. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. Muchas personas creen que cuando un ser querido deja físicamente este mundo, ya nunca podrás tener contacto con él, y eso para mí no es cierto. Esta es mi historia. En septiembre de hace casi 4 años falleció un hermano. Fue un día que jamás voy a olvidar. Un domingo a las 11 de la mañana le dio un derrame cerebral, y para las 9:45 de ese mismo día, mi hermano ya había fallecido. Mi mamá decidió que su cuerpo fuera cremado, y su velorio fue el lunes a las 5 de la tarde. Llevamos el cuerpo al Panteón de Dolores porque ahí iba a ser cremado. Pero al entregar el cuerpo al panteón, solo fuimos mi esposo y yo, así como 2 hermanos. La persona encargada de la funeraria al momento de que iban a pasar el féretro a la cremación, nos dijo que si queríamos verlo y despedirnos por última vez, así que yo le dije que sí. Me acerqué a aquel vidrio y le di un beso y le dije: algún día nos volveremos a ver. Al rato vengo por ti. Desde que él falleció, si yo tengo la necesidad de decirle algo a alguien, lo hago en voz alta, como si él estuviera aquí para poderme escuchar, y tengo la creencia de que ellos nunca se van. Al encargado de la cremación, le pregunté que cuándo nos entregarían la urna con las cenizas, y me dijo que ese mismo día, pero a las 10 de la noche, que yo pasara al panteón para recogerlo. Después de dejar el cuerpo en el panteón, regresamos a la casa, y como a eso de las 6:30, me recosté y me quedé bien dormida. De repente en mis sueños, yo sentí que alguien me hablaba al oído y me hablaba por mi nombre, pero yo no alcanzaba a escuchar lo que me decía. Solamente recuerdo la palabra ya. Me desperté muy asustada y veo que no había nadie cerca de mí. En la sala estaban todos, y en el porche algunos más estaban platicando. Veo la hora y eran las 8:10 de la noche. Me fijé en la hora porque supuse que el que me había hablado en mis sueños era mi hermano, que me decía que ya fuera por él. Salí al porche porque allí estaba mi esposo. Solamente le dije: ya vamos por él. Todavía falta mucho, apenas son las 8 de la noche. Te dijeron que fuéramos hasta las 10. Solamente le contesté: yo ya quiero ir. Y él me comprendió, así que nos fuimos a esa hora. Y cuando íbamos en la camioneta rumbo al panteón, le dije: quise venir a esta hora, porque ahorita que estaba dormida, me hablaron a mí por mi nombre y me dijeron ya. Mi esposo me dijo: tal vez sí fue él. Ahorita nos damos cuenta. Y llegamos a la conclusión de que si ya estaba lista la urna con sus restos, en realidad había sido él. Total, llegamos a aquel panteón y no se veía a nadie. Todo estaba totalmente oscuro. Aparte de eso, la reja tenía candado. De hecho, llegué a pensar que no me lo iban a entregar porque no se veía ninguna luz o que estuvieran abiertas las oficinas.
Solo se veía la caseta del guardia con una luz, pero en ese momento no estaba. Obvio, no me iba a mover de ahí hasta que alguien me diera informes. Frente al panteón, hay unos puestos donde venden flores y estaban 2 señoras. Así que fui y les pregunté si ya no había gente en las oficinas del panteón o algún guardia. Me dijeron que las oficinas ya estaban cerradas, pero que el guardia se acababa de ir. Siempre va a esta hora a comprar de cenar. Ya no ha de tardar. Esperamos alrededor de 20 minutos y llegó el guardia. Para esto, ya eran como las 9 de la noche, así que le dije: «Disculpe, señor. Buenas noches. Vengo a recoger una urna de cremación, pero veo que ya están cerradas las oficinas y el área de cremación. No se preocupe, aquí tengo la urna. Esperaba que vinieran por ella, pero la realidad es de que no me iba a quedar con la duda, así que le dije: «Yo sé que me dijeron que viniera a las 10, pero vine antes. ¿Hace cuánto terminaron?». Fue la pregunta que le hice. Me dijo: «Hace como 1 hora. Yo y mi esposo nos quedamos viendo». Y no lo voy a negar, se me rodaron las lágrimas y le dije: Sí fue él. Mi hermano fue el que me estaba hablando en mis sueños para avisarme que ya viniera por él. Ahora tengo más firme la creencia de que ellos nunca se van. Siempre nos acompañan y solo es cuestión de creerlo para poderlos percibir. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.